Hola, buenas tardes a todos. Hoy os voy a hacer una breve disertación sobre el libro Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Este libro lleva semanas trastornándonos tanto a mí como a mis compañeros, ya que pienso que tiene un lenguaje muy difícil para nuestro entendimiento, pero creo que he llegado a la conclusión del por qué nos resulta tan difícil de entender. En este vídeo os voy a intentar responder a las 3 preguntas básicas que creo necesarias para el comprendimiento del libro, después de habérmelo leído y haber investigado sobre él durante mucho tiempo. La primera de las preguntas es ¿quién era y qué pensamiento tenía Wittgenstein? Luego os intentaré responder a la pregunta de cuál era su mayor preocupación en el mundo para Wittgenstein. Y por último acabaremos hablando de qué es lo que se puede y lo que no se puede hablar según Wittgenstein. En primer lugar, vamos a empezar hablando sobre lo de quién es Wittgenstein y cuál es su pensamiento, ya que creo que para poder comprender el libro, primero tendremos que empezar comprendiéndole a él y sabiendo un poco quién es él. Bueno, pues Wittgenstein fue un hombre bastante rico, al cual no le gustaba estudiar, pero acabó consiguiendo estudiar en la Universidad de Cambridge con Bertrand Russell, el cual hizo que se interesara por la filosofía. En cuanto a su pensamiento, era un hombre bastante místico, el cual decía que lo místico era todo lo que trata el valor de la realidad, la ética, la estética, la religiosidad, etc. En la segunda pregunta sobre cuál era la mayor preocupación para Wittgenstein en el mundo, la respuesta es el lenguaje. Para Wittgenstein lo más importante en el mundo era el lenguaje. Para él, el mundo constituía la totalidad de los hechos atómicos. Y digo de los hechos atómicos y no de las cosas porque los hechos atómicos están formados de cosas. También decía que todas las cosas son nombrables, por lo que cada palabra se corresponde con una cosa y una cosa corresponde con cada palabra. Wittgenstein decía que el lenguaje son las combinaciones de las proposiciones fundamentales que se componen por muchas más complejas, pero las básicas se combinan para formar el lenguaje. El lenguaje es una forma de conocer la realidad porque es un intento de reflejar la realidad y es la única manera que tiene el ser humano de poder conocer la realidad que le rodea. Wittgenstein decía que el lenguaje marcaba los límites del mundo, ya que cuanto más lenguaje tenías, más grande era el mundo y menos límites te ponía. Ya que aquello que no existe no lo puedo expresar con palabras, tanto que lo que no puedo expresar con palabras para mí no existe. Y por eso llegamos a la conclusión de que quien más vocabulario tiene, más grande es su mundo, ¿no? Wittgenstein pensaba que la gran mayoría de los problemas que presentan en el mundo de la filosofía, son debidos al lenguaje y a la poca capacidad que tenemos sobre él. También son debidos a la mala utilización del lenguaje que hacemos nosotros de él. En cuanto a la última pregunta de qué es de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, Wittgenstein opina que no se puede hablar del valor y del sentido de las cosas, ya que, como hemos dicho antes, el lenguaje no tiene capacidad. Cuando hablamos de esas cosas, estamos hablando de cosas que no son ni verdaderas ni falsas, sino que simplemente estamos expresando lo que pensamos, ya que todo lo que se puede decir carece de valor y todo lo que tiene valor alguno debe quedar en silencio. Wittgenstein decía que solo se puede hablar de los hechos y no del valor de las cosas. Pero si aplicamos lo que dice a su mismo libro también carece de sentido, ya que sus proposiciones también nos están hablando del lenguaje, por lo tanto, carecen de sentido, son contradictorias. Para concluir el vídeo me gustaría hablar brevemente de la última frase, el cual él utiliza también en su libro, que es: de lo que no se puede hablar hay que callar, ya que si hablas de lo que no tiene relación en el mundo, estás hablando de la nada, por lo que carece de sentido hablar de la nada, es incoherente. Y por estas cosas, porque su libro carece de sentido, he llegado a la conclusión de que por eso mismo nos ha costado tanto comprender el libro y entenderlo y analizarlo.